capítulo 12 de Apocalipsis. A partir del versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, el que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Sé que hay reticencia en muchos cristianos evangélicos a la hora de abordar el estudio sosegado, sistemático del libro de Apocalipsis. Algunos dicen: no entiendo. Otros dicen: yo prefiero leer los Salmos, Eclesiastés, el Evangelio según San Juan. Pero para ti y para mí, que somos cristianos evangélicos, es una obligación el estudio de toda la Sagrada Escritura, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. De manera particular, hagamos una introducción acerca del capítulo 12. Hay muchos temas en el capítulo 12. Vamos a destacar entonces las características más sobresalientes del capítulo 12 a manera de introducción. Junto con los capítulos 13 y 14 de Apocalipsis, este capítulo 12 revela, muestra, introduce algunos personajes protagónicos de la tribulación. Por ejemplo, habla de la mujer, que simboliza a Israel. Menciona el dragón, que es Satanás, nuestro adversario. Habla de el hijo varón, evidentemente Jesucristo el Señor. Otro ejemplo es, que sería el número 4, el resto de la descendencia de la mujer, que son los 144,000 israelitas sellados para predicar la palabra durante este periodo. Estos 144,000 israelitas sellados por el Señor en Apocalipsis 7, del 1 al 8, también aparecen en Apocalipsis 14, del 1 al 5. Segunda característica sobresaliente del capítulo 12. El capítulo 12 está expresado en lenguaje figurado. Y aquí tengo que hacer un alto. Cuando a nosotros los seres humanos se nos enseña, se nos muestra cosas que no son comunes y corrientes, cuando somos expuestos en revelación divina a asuntos, a cosas, a fenómenos que trascienden nuestro entendimiento, nuestra capacidad, ¿qué hacemos? ¿Cómo describimos lo que se nos enseña? ¿Cómo describimos lo que se nos revela? Como va más allá de nuestra imaginación, entonces de manera más que natural nosotros empezamos a hacer comparaciones entre lo que vimos y no lo entendemos, para poder expresar, si es que podemos, lo que se nos reveló. El mensajero de Apocalipsis, Juan, no es la excepción. Hay una figura de dicción que él utiliza mucho, es la comparación. Como semejante a, porque ante la incapacidad humana suya de describir muy bien lo que se le mostró, era necesario que usase las comparaciones y otras figuras literarias o figuras de dicción para poder expresar. Verdad es que el lenguaje del capítulo 12 es expresado en lenguaje figurado. Sin embargo,
Las figuras de dicción no nos autorizan a nosotros, cristianos evangélicos, para aplicar una hermenéutica alegórica, para decir que como son símbolos, eso significa lo uno y eso significa el otro. Y he oído y he leído acerca de muchos que de manera irresponsable y fuera del texto empiezan a decir esto significa aquello y esto significa aquello, y no lo podemos hacer. Ciertamente hay figuras de dicción, hay un lenguaje figurado, pero el lenguaje figurado no significa que el significado sea figurado. Ante la imposibilidad de describir bien lo que se le ve, lo que se le reveló, entonces usa figuras de dicción. Pues bien, Apocalipsis 2 entonces señala que la mujer nación, la mujer es una señal. La palabra en griego bíblico es seimeion. Si la mujer es una señal, significa de que la mujer simboliza algo o alguien. Además, también se nos dice en el capítulo 12 que la figura del dragón es otra señal. En el versículo 9 del capítulo 12 se nos revela que este dragón representa a Satanás. Y de esta manera no hay lugar para especular. No lo hay. Juan habla del dragón y lo describe en su naturaleza terrible, aterrorizante, de gran fortaleza, intimidante. Así lo describe Juan. Aun cuando el lenguaje es figurado, la misma Biblia en el mismo capítulo 12 les da la clave de interpretación de lo que se nos presenta. Tercera característica del capítulo 12, se menciona el poder del dragón. ¿Cómo se menciona? Se habla de 7 cabezas, 7 cuernos, 7 corojos de diademas y la capacidad para arrastrar la tercera parte, literalmente, de las estrellas del cielo. Aquí entiéndase estrellas del cielo como ángeles. En su gran rebelión, este querubín protector del cual habla Isaías 14 y también Ezequiel 28, se rebeló contra su creador. La criatura se rebeló contra su creador y fue expulsado de la bendita gloria del Señor. Él ya no es parte del reino de los cielos, no lo es. Sin embargo, el dragón, a pesar de su gran poder, 7 cabezas, 10 cuernos, 7 coronas de diademas, y arrastró a la tercera parte de los ángeles, a pesar de todo esto, se nos cuenta que hubo una confrontación cósmica, una batalla bien grande, en donde el arcángel Miguel lo expulsó, lo desalojó del cielo. Esta batalla ocurre en medio de la semana 70 de Daniel, terminados los 3 años y medio primeros, y antes de empezar los últimos 3 años y medio, allí en medio de la semana 70 daniélica se da esta confrontación. Alabados al Señor. Dice que fue desalojado del cielo por Miguel y sus ángeles, arrojado a tierra, echado fuera del entorno del cielo. Entonces intenta destruir a la simiente de Abraham. La simiente de Abraham es el pueblo que salió de los lomos de este patriarca, los israelitas, los judíos de manera particular, y los 144,000 sellados, que no son sino israelitas asignados, seleccionados por Dios, sellados por su Espíritu Santo, cuya visión durante esta semana de tribulación no es sino predicar y predicar y predicar y predicar y predicar. Cuarta característica del capítulo 12. El capítulo 12 definitivamente relaciona al reino del Mesías. De manera particular, en el capítulo 12, versículo 10, de manera anticipada o proléptica. La prolepsis es una forma de hablar y de escribir, mediante la cual uno puede adelantar cosas que todavía no han ocurrido. Así que de manera anticipada o proléptica, el capítulo 12 anuncia la victoria, el poder y el reino de Dios y la autoridad de su Mesías. Cuando esté leyendo el capítulo 12, está leyendo usted asuntos por venir,
Esto no ha ocurrido, esto ocurrirá. Por lo tanto, el capítulo 12 es escatológico. La palabra escatológico tiene como raíz escatas. Escata significa lo porvenir, lo futuro, lo que está por llegar. Así que estamos hablando de asuntos que han de ocurrir. Sin embargo, estos asuntos que han de ocurrir, para ese entonces la iglesia ya no estará en esta tierra. Nos llama la atención porque en medio de lo que se anuncia, lo que se profetiza, lo que se anticipa en el futuro, hay verdades grandes para la iglesia de Jesucristo y para cada uno de nosotros. Así que, dejando a un lado esta pequeña introducción del capítulo 12, entonces empecemos a analizar estos versículos. Quiero que mire el versículo 4. 12:4 de Apocalipsis. Dice, las estrellas del cielo. Literalmente dice las estrellas del cielo. ¿A qué se refiere? A ángeles que cayeron junto con Satanás cuando éste se rebeló contra Dios. Mencioné el capítulo 14 de Isaías, de igual manera me referí al capítulo 28 de Ezequiel. Este par de capítulos arrojan luz acerca de la expulsión de este querubín del cielo de gloria. Quiso ser igual a Dios, inició una campaña, hizo contrataciones, es decir, fue a ángeles y les dijo que todos ellos podían llegar a ser igual a Dios. Ese fue el eslogan de su campaña en el cielo. Todos podemos llegar a ser igual a Dios. Fue hallado culpable y fue arrojado y se convirtió en espanto. Pero eso dice la palabra de él: espanto eres y para siempre dejarás de ser. Sin embargo, los tiempos del Señor no son los tuyos ni los míos, no son los de la iglesia. Y hay cosas que el Señor ha permitido en su sola potestad, en su soberanía, con respecto al reinado de Satanás en esta tierra y su influencia a lo largo y ancho de la historia de la humanidad. Dice también el versículo 4, arrastraba. Mira estos verbos que emplea: arrastraba y arrojó. Arrastraba es barría, traía consigo, y arrojó es tirar con fuerza. Y este par de verbos a mí me indican, me enseñan lo déspota del trato de Satanás para todo aquel que le sirve. ¿Cómo se le sirve a Satanás? Directamente por voluntad, decidiendo ser bruja, brujo, agorero, pitonizo, etcétera, etcétera. O indirectamente permitiendo que él nos utilice para sus despropósitos, a la hora de hablar, a la hora de no hablar, a la hora de hacer algo, a la hora de omitir algo. Allí Satanás puede usarnos si se lo permitimos. Entonces, el objetivo de Satanás al ser lanzado fuera del cielo, el arcángel Miguel lo expulsa. El objetivo es la tierra, y viene esta tierra, y en esta tierra tendrá lugar, ¿qué cosa? El reinado del Mesías. Por eso viene con ira, con furia, porque le queda poco tiempo, es arrojado a la tierra, y como nunca antes hay una actividad de persecución, una actividad satánica cual nunca antes la ha habido en la historia de la humanidad. El capítulo 4 también dice: a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. La historia bíblica da testimonio del esfuerzo satánico para impedir, para torpedear el plan divino respecto al establecimiento del reino del Señor en esta tierra. Y vamos a dar ejemplos concretos. Voy a dar ejemplos del intento satánico de detener el plan de Dios para esta tierra. Vamos a Génesis 4:8, que dice: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Otro intento de Satanás de detener el plan de redención de Dios en esta tierra: la corrupción del linaje de Set. Vamos a Génesis capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre,
porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estamos dando ejemplo. Demos un tercer ejemplo: los intentos de Faraón, Egipto, Abimelech, filisteos, de tomar a Sara por esposa. Génesis 12:10. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Otro ejemplo, el de Abimelech queriendo tomar a Rebeca. Génesis 26:1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto yo a Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste: es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije: quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Otro ejemplo del intento satánico de detener a toda costa el plan de Dios para los hombres: el decreto de Faraón de destruir a los israelitas. Éxodo 1, el versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre,
en hacer barro y ladrillo, y en toda labor de campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Otro ejemplo del intento de Satanás por detener la obra del Señor, el plan de Amán contra los judíos. Aquí doy la cita, no la voy a leer porque es extensa. Esther, del capítulo 3 hasta el capítulo 9, en su casita lo puede leer. También el Nuevo Testamento da ejemplos, y uno de ellos es la orden de Herodes de matar a los niños de 2 años abajo, nacidos en Judea, porque los reyes que vivían de Oriente le hablaron de su llegada con el propósito de alabar al que había de reinar, y por celos y secretamente quiso mandar a matar. De hecho, mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo. Y en esa ocasión recuerde que Gabriel se le revela a José y los manda a bajar a Egipto, y luego los mandó a regresar cuando el peligro había pasado, es decir, cuando ese Herodes ya había muerto. Vamos al versículo 5. En el versículo 5 leemos: que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Cuando leemos esto, es una alusión directa a el Salmo 2, versos 8 y 9. El Salmo 2 es un salmo mesiánico. Cuando digo esto me refiero a que apunta hacia la persona del Mesías. Salmo 2, versos 8 y 9 dice: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Gracias, Padre. Así que el versículo 5 habla de un acontecimiento profético. ¿Cuál es? El gobierno del Mesías en la tierra. Este acontecimiento, Cristo reinando en la tierra, tiene como hecho que le precede los juicios de la gran tribulación. Cuando hablamos de la semana 70 de Daniel, estamos hablando de un tiempo durante el cual la iglesia ya habrá sido arrebatada, trasladada, transformada, y estaremos en el cielo eterno. Pero de manera paralela, durante los 7 años en el cielo, aquí habrá una semana llamada la semana última de la profecía que el Señor le dio a Daniel por Gabriel, 70 semanas. Es este periodo escatológico por venir, aún no acontecido, que nos trae el libro de Apocalipsis en el capítulo 12. Así que, ¿cuándo empieza a gobernar Cristo sobre la tierra? Pasarán 7 años, divididos entre 3 años y medio primeros, 3 años y medio posteriores. Al cabo de la semana 70 habrá un juicio. El Señor vendrá a la tierra y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. A partir de este juicio, el Señor empieza literalmente a reinar sobre esta tierra. Pero antes del gobierno soberano de Cristo en la tierra, rigiendo con vara de hierro a todas las naciones, habrá juicios, cual nunca antes lo ha habido, tal cual lo enseña la palabra del Señor. Así es que el Mesías ocupará entonces el trono de David, y desde allí gobernará a las naciones de la tierra con justicia y paz. La paz que tanto anhela Colombia será una sentida realidad durante el milenio, 1000 años. El mismo versículo dice: y la mujer huyó al desierto. Y la mujer huyó al desierto. Una explicación normal del texto nos lleva a subrayar que la mujer no es ni la iglesia de Jesucristo ni la Virgen María, sino la nación de Israel. Habla de desierto. Ahora, el desierto para mí, estudiante de la palabra del Señor, ¿qué significa? El desierto es un lugar de disciplina y también sitio de provisión. Amén, amén. Ambas cosas.
disciplina y provisión. Cuando hablo de disciplina, ¿a qué me refiero? Que el que se portó mal hay que castigarlo. Eso es parte de la disciplina. Pero básicamente me refiero al hecho de que el Señor nos va a enseñar. Y la enseñanza de Él no es la enseñanza de la escuela primaria, de la escuela secundaria o de la universidad. No, la enseñanza de Él tiene que ver con la transformación de nuestro carácter. ¿Cómo cambia el Señor tu carácter y el mío? A punta de pruebas, dificultades, a punta de escasez, a punta de enfermedades, a punta de amenazas, a punta de familiares que se levantan contra ti y no gustan de ti, a punta de hermanas y hermanos de la iglesia que no gustan del pastor o de la pastora o de la obra, y desde lo escondido, de lo secreto, hacen oposición como si el Señor no revelara. Alabados al Señor. O sea, el desierto es disciplina, también provisión. Dios sacó a Israel de Egipto y lo condujo al desierto a propósito. Y allí, en el desierto, ese pueblo fue sustentado, pero también disciplinado. El desierto es también escenario de arrepentimiento. Recuerda, Juan el Bautista salió al desierto de Judea, margen este del Bajo Jordán, y llamó al pueblo a arrepentimiento. Voy a Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Durante la segunda mitad de la tribulación, la semana de la tribulación es semana escatológica, por venir. Semana de años. La mitad de 7 es 3.5 o 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio son de paz aparente. Terminada la primera mitad de la semana 70, empiezan verdaderamente los juicios del Señor sobre esta tierra, sobre los hombres cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida o el libro de Jehová. Pues bien, durante la segunda mitad de la tribulación, el anticristo, que ya fue expulsado del cielo, que no hay lugar para él en el firmamento, en el espacio sideral, viene con fiereza a la tierra, porque le queda poco tiempo, y va a perseguir ferozmente a la descendencia de Israel. Capítulo 24 de Mateo 24. Por tanto, versículo 15: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Son palabras no del pastor, sino de Jesucristo, y yo le creo a él, no lo que el hombre dice. Alabados al Señor. Pues bien, también el Antiguo Testamento anticipa días difíciles para el pueblo de Israel. Vamos a Daniel 7:23. Y dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despezará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempos. La expresión bíblica tiempo, tiempos y medio tiempo significa 1 año, 2 años y medio año. Es decir, la expresión tiempo y tiempos y medio tiempo significa 3 años y medio, en la manera judía de contar el tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio hasta que sea destruido y arruinado hasta el fin.
y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Lo que le espera a Israel durante la tribulación no es nada comparable con lo que ellos durante su periplo en esta tierra han vivido. Cuando hablamos del deseo de Amán de exterminar a los judíos en los tiempos de Esther, el imperio persa, cuando hablamos de reyes seleucidas, Antíoco Epífanes IV, deseando hacer estragos en Israel, de hecho lo hizo, porque la historia antigüedad, la historia de Claudio Josefo, historiador judío, y otros recuentos históricos nos narran que este reyesuelo de origen seleucida, Antíoco IV, él se denominó Epífanes, excelso, divino, hizo cesar el sacrificio de día y de tarde en el templo de Jerusalén. Los ejemplares, los rollos de la ley los mandó a recoger y a quemar. Las familias en cuya posesión encontraban rollos de la ley eran vendidas como esclavos. ¿Qué más hizo este? Hizo sacrificar a una cerda y la sangre la esparció dentro del templo en los lugares consagrados. ¿Qué más hizo? Hizo mandar a erigir una estatua a Júpiter olímpico dentro del templo. Así, parecido, intentará ser el anticristo en este tiempo contra la descendencia de Abraham. Lo que el pueblo de Israel ha vivido, el exterminio durante Adolf Hitler, el Tercer Reich, no es nada comparable con lo que va a ocurrir aquí. Pregunta, ¿usted cómo lo sabe, pastor? Porque la Biblia me dice, en palabras de Jesucristo, habla de una gran tribulación, cual nunca la ha habido ni la habrá, desde el comienzo hasta ahora, dice la palabra. Es decir, eso de lo cual me está hablando el Señor es escalofriante. Si usted quiere saberlo y vivirlo, quédese aquí. No participe del rapto de la iglesia y quédese aquí para ver, contemplar semejante terrible suceso. Pues bien, habla del desierto, la mujer huye al desierto, mujer nación. El texto no dice nada con respecto a la ubicación geográfica de ese lugar a donde irá la mujer. Hay quienes, he oído hablar, desde que yo llegué al Evangelio, hablar de Petra, en territorio de Edom o de Esaú, pero esa aseveración no tiene asidero en la palabra. Esa hermenéutica es alegórica, no tiene nada que ver con el texto, así que desconocemos el lugar. Sí sabemos que de manera sobrenatural serán guardados y sustentados en el desierto. ¿En qué parte del desierto? No lo sabemos, la Biblia calla, yo también tengo que callar. No puedo estar en maquinaciones, en lucubraciones mentales, será por aquí, será por allá. Pues bien, cierto es, será sustentada sobrenaturalmente durante 1260 días. Es decir, 3 años y medio. O sea, 42 meses. En otras palabras, durante un tiempos y medio tiempo será sustentada. Voy a repetir esto porque son términos sinónimos. 1260 días equivalen a 3 años y medio. 3 años y medio equivalen a 42 meses. Los meses bíblicos proféticos son de 30 días, ¿oyó? Y los años proféticos son de 360 días. Reitero, 1260 días equivalen a 3 años y medio. 3 años y medio equivalen a 42 meses. Y 42 meses equivalen a un tiempo, tiempos y medio tiempo, en la forma judía de contar el tiempo. Este tiempo equivale a la segunda parte de la semana 70 de Daniel o la gran tribulación. Saltemos al versículo 7, por favor. El dragón será expulsado del cielo de tal manera que no tendrá más acceso allí. El ser expulsado lo llena de una ira intensa contra la mujer y su simiente, es decir, contra Israel y la descendencia israelita. Este conflicto tiene lugar, ocurre hacia la mitad de la tribulación, cuando está por comenzar la segunda parte de la semana 70, ocurre este conflicto.
Voy a leer Mateo 24, 21 de nuevo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Alguien diría, pero entonces es a futuro que Satanás va a ser expulsado. No, él fue expulsado ya del cielo. Él no pertenece al reino de Dios. No pertenece. No pertenece. Fue expulsado. Los tiempos del Señor en su soberanía, en su sola potestad, no son los nuestros. Vamos a los versículos 8 y 9. Versículos 8 y 9 de Apocalipsis 12. Estos dos versículos, versículos 8 y 9 de Apocalipsis, resumen que por voluntad divina y soberana, Dios le ha permitido a Satanás tener acceso hasta un punto donde podía proferir acusaciones contra ti y contra mí, contra los redimidos. Pero después de su derrota, versículo 7, derrota por Miguel y sus ángeles, este privilegio o esta licencia o este permiso le queda vedado, le es quitado por completo y para siempre. De manera que Satanás fue expulsado del cielo, no pertenece al reino de Dios. Sin embargo, el Señor, en una manera que uno no entiende, es inimaginable para nosotros, incomprensible, va más allá de la razón humana. El diablo hasta ahora sigue teniendo acceso al cielo y ahí te acusa y ahí me acusa. Voy al libro de Job 1:6. Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Repito para los que se distrajeron. Job 1:6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Cómo entender eso? Siento derrotado, tanto derrotado que el Señor se lo sigue permitiendo. Voy a Zacarías 3:1 y leo: me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Como no ha sido expulsado aún del cielo, como Apocalipsis 12:7 está hablando de algo que ha de acontecer, no que haya acontecido, te quiero llamar la atención sobre algo. Tú tienes un adversario, iglesia, cristiano evangélico en particular, que siempre te va a acusar de todo. Acusa a los redimidos y con más razón a aquellos que no son redimidos. Se presenta y Dios se lo permite y te acusa. Hay un día en el cual tu nombre es mencionado por Satanás ante el Padre Eterno y le dice: ese me pertenece. ¿Por qué no va a la iglesia? Porque la lengua de él es chismosa y los chismosos me pertenecen a mí. Porque es ladrón y me pertenece. Porque es fornicario, por lo tanto me pertenece. Hay un día en el cual te acusan y me acusan. A Job, Satanás lo pidió para zarandearlo. Antiguo Testamento. Nuevo Testamento. A Pedro, el Señor le dijo que Satanás lo había pedido para zarandearlo. Y hay un día en el cual, sin excepción, a ti te piden para zarandearte y te mueven. Alabados al Señor. La exclusión de Satanás del cielo será un desalojo violento, como lo demuestra la misma palabra. Hay un uso triple de un verbo, ebleitai. Dice: fue lanzado, ebleitai. Fue arrojado, ebleitai. Y fueron arrojados, ebleitasen. Este verbo habla de lo violento del desalojo de este ser infernal. Lo desalojó el Señor a través del arcángel Miguel. El desalojo del dragón del cielo es uno de los tres aspectos de su derrota total, de su alienación. Es expulsado del cielo. Miguel lo enfrenta, pelea con él y violentamente lo desaloja del cielo. Y como no tiene más lugar, viene a la tierra. Hay
de los moradores de la tierra en la segunda parte de la semana 70, porque vendrá con furia inusitada. Primer paso de su derrota total, su desalojo violento del cielo. Luego estará en el abismo por 1000 años. Ese es el segundo punto. Vamos a Apocalipsis 20. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Segundo paso de su alienación, porque a él le espera alienación. Reitero, y presento disculpas por ser reiterativo, es desalojado del cielo, expulsado por Miguel, antes de empezar la segunda mitad o parte de la semana 70. La Biblia habla de que él será encadenado, lo dice Apocalipsis capítulo 20, primeros 3 versículos. Y la última etapa en su destrucción es arrojado en el lago de fuego como su morada eterna. Apocalipsis 20, una vez más. Citas 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados al día y noche por los siglos de los siglos. Así que, iglesia, estás luchando contra alguien a quien el Señor ya venció, pero todavía estas cosas no han acontecido. Entonces, ¿cuál es el mensaje del cual te quiero predicar? Estoy hablando del capítulo 12, unos versículos del capítulo 12, aspectos del capítulo 12 que son escatológicos, cosas que habrán de ocurrir, que todavía no han acontecido. Sin embargo, en medio de ellas, de estas cosas, hay un mensaje para la iglesia. Aquí hay calificativos que utiliza Juan para describir a nuestro adversario. Y los calificativos que usa son muy descriptivos y a la vez sorprendentes. Primero dice, el gran dragón. La palabra es Draco. El gran dragón. ¿Qué destaca este apelativo? Su carácter repulsivo y temible. Segundo apelativo, la serpiente antigua. Y cuando hablamos de serpiente antigua, estamos hablando del Edén. Génesis capítulo 3, del 1 al 24. La palabra para serpiente es ophis, de ahí viene el término ofidios. Ophis, griego, ph, ophis. Y destaca sutileza para engañar. Efesios 6:11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Segundo de Timoteo 2:26 dice, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. El tercer apelativo es diablo, diabolos. ¿Qué significa diablo? Un término griego, calumniador, difamador, falso acusador. Así que cuando una hermana, entre comillas, en el evangelio, un hermano, entre comillas, te acusa mintiendo, ahí está la obra de Satanás. Cuando levanta calumnias que no corresponden a la realidad, ahí está la obra de Satanás. Ella es de Satanás, él es de Satanás, porque las obras de su padre están queriendo hacer. El otro operativo es Satanás. El término Satanás, ¿cómo traducirlo? Adversario, oponente, contrincante. De él una vez el Señor me habló y me dijo que gritara algo mientras yo enseñaba la palabra. Se me puso alguien al lado mío, a quien yo no quise ver, y me gritó al oído y me dijo, grítalo. Y yo le dije, ¿y qué de Satanás? ¿No era un querubín protector? ¿No entraba y salía de la presencia del Señor? ¿No se paseaba en el santo monte del Señor, entre las piedras de fuego no se paseaba? ¿Y qué es ahora? El enemigo número 1 de vuestras almas. Así que si Satanás, lleno de poder, lleno de gloria, se rebeló contra el Señor, porque su ministerio era la música,
La Biblia enseña en el capítulo 14 de Isaías y el 28 de Ezequiel que toda suerte de instrumentos musicales fueron preparados para el día de su creación. Y se reveló y se ha convertido en el enemigo de nuestra alma. Si alguien que entra y sale de la presencia de Dios y le ve cara a cara, ojo a ojo, y entra y sale de su presencia y se pasea por el santo monte y por las piedras de fuego, se reveló y Dios lo expulsó. ¿Qué de ti y qué de mí si nos deslizamos, si nos resbalamos? Hay algunos que nos dicen a nosotros cristianos evangélicos que estamos esquizoides, esquizofrénicos, hablando mentiras, pero ellos acuden al brujo. Y cuando van al brujo, a la bruja, a la lectura del tabaco, a la lectura del cigarrillo, a la lectura del caré, ¿por qué acudes allá? ¿Qué estás buscando? Que te vaya bien en la cita amorosa, que la mujer que tú quieres se te rinda a los pies, y dices que no crees en el Señor y que estamos mintiendo nosotros, pero acudes al poder de las tinieblas. No entiendo. Explícamelo. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. El creyente en Cristo ha sido librado de la potestad o de la autoridad del reino de las tinieblas y ha sido trasladado al reino de Dios. Leamos la Biblia, Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Alabado sea el Señor. La palabra que quiero predicarte es cortica. ¿Dónde tiene lugar la lucha del cristiano? ¿Dónde? En la mente. Una de las armas más eficaces de tu adversario es sembrar la duda en la mente del ser humano, la mente del cristiano, sobre todo en lo relacionado con las promesas de Dios. Voy a dar ejemplos. Se presenta un problema, una dificultad ingente, grande, que sobrepasa tu capacidad económica, que sobrepasa tus recursos. Y en ese momento de una prueba grande, es posible que Satanás quiera sembrar en tu mente de manera sutil la idea de que el Señor no te escucha, la idea de que aquello que se te prometió en un culto, aquello que viste en sueño, en éxtasis, en visiones o por palabra de profecía llegó a ti, es una mentira. Y cuando empiezas a dudar, el poder de Dios no puede actuar en tu vida porque estás dudando de la eficacia de la promesa del Señor. Y el Señor demanda de la iglesia que tengamos fe. Otro ejemplo, enfermas y temes que la vida se te vaya por la enfermedad. Y el Señor te ha hablado te ha dado promesas de sanidad de tu cuerpo. Has orado con fe y el Señor te ha respondido. ¿Por qué vas a dudar ahora que el Señor está contigo? Y la lucha se da en la mente. En el culto dices, soy hijo de Dios. Y lees la Biblia y te gozas y cantas. Una vez que sales de la iglesia y vuelves a la realidad cotidiana en tu barrio, vas a enfrentar situaciones, vas a oír voces que de una u otra manera querrán arrancar de tu mente la promesa que el Señor te dio. Y en condición de hijo, si dejas de creer, no verás el amanecer de un nuevo día, porque es obligatorio creer. 11:6 de Hebreos que dice, pero sin fe es imposible. ¿Y cuándo debo creer? ¿Cuando la nevera está llena o está vacía? Cuando está vacía. ¿Cuándo debo creer? ¿Cuando esté en el desierto o en un lugar espacioso? En el desierto. ¿Cuándo debo creer? ¿Cuando tengo salud o estoy enfermo? Cuando estoy enfermo. ¿Cuándo debo creer? ¿Cuando no tengo nada? ¿Cuando tengo mucho? Cuando no tengo nada. Amén, amén. ¿Cuándo debo creer? Con más ahínco, con más fervor, con más fuerza, con más decisión. Cuando todo marcha no a pedir de boca, sino en contra de lo que yo estoy pidiendo. Segundo de Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Una situación, hay alguien enfermo y dice para el hermano, eso no es nada para el Señor. Tú dices, bueno, pero, yo no sé, pero esa enfermedad es brava. Esa hermana debe arrepentirse de su pecado. ¿Cuál es su pecado? No cree en la faz del lío, no cree, se rajó, reprobó el test de la fe.
El oído nuestro demanda oír para poder creer. El ojo exige, requiere, demanda que veamos para poder creer. Y la fe primero cree y luego verá. Y luego oirá de las maravillas del Señor. Tu adversario es sobrenatural. No es hecho de carne y sangre, no, Señor. Y Él fue ya vencido por Jesucristo en la cruz del Calvario. Y aun cuando a los ojos del que no lee la Biblia, la muerte de Cristo no representa victoria, la Biblia así lo asevera. Este adversario solamente puede ser resistido, echado fuera, vencido con la ayuda de Dios, porque sin Dios no lo puedes hacer. Tú solo no puedes. Imposible. Imposible. Judas 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Estamos hablando de un ángel protector de la nación israelita. He aquí, y que de nosotros, la Biblia nos enseña que nosotros hemos recibido del Señor Jesucristo la autoridad, exousia es la palabra en griego bíblico, para atar, ligar, reprender y echar fuera demonios. 10:19 que dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10:19. 18 de Mateo: de cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Lo dice o no lo dice? Primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Miedo a qué? A pecar. ¿Miedo a qué? A hacer lo malo. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué? A desviarse, a deslizarse. Santiago 4:7 dice: he aquí el meollo del asunto. Santiago 4:7. Si no me cree, abra su Biblia y búsquelo. Someteos pues a Dios. Punto y coma. Resistid al diablo, coma, y de vosotros huirá. Son 3 pasos en los cuales se nos va la vida. Para resistir al enemigo del alma y para que huya de nosotros hay una base. El número 1 es someterse a Dios. Y si usted no está sometido a Dios, Satanás te va a acosar, te va a decir: ¿quién eres tú? ¿Se acuerda de los hijos de Seba? Como Pablo echaba fuera demonios y los demás hermanos echaban fuera demonios, ellos dijeron: nosotros también podemos exorcizar. Eran exorcistas de un viejo circo en el primer siglo de la era cristiana, y encontraron a un endemoniado. ¡Te echaba fuera! Y el demonio habló y dijo: sé quién es Pablo y sé quién es Jesucristo, y ustedes quiénes son. Y se los tuvieron que quitar. Uno solo, en un hombre, se lo tuvieron que quitar porque lo estaba ahorcando, lo estaba matando. Eso le pasa al metiche, al entrometido, que no está sujeto al Señor, pero quiere disfrutar de los beneficios, de las bendiciones de estar en el Evangelio de Jesucristo. Tenemos un abogado llamado Jesucristo el Señor. Amén. Abogado tenemos para con Dios el Padre, Jesucristo, el que murió, el que fue sepultado y resucitó. En Él tenemos la victoria. Hay un abogado que nos defiende. Ese nunca pierde un pleito. Todos los ha ganado. Nunca está ocupado. Todos los casos de sus hijos los atiende. El Señor es nuestro abogado. Alabamos al Señor. Pero recuerda lo que dice la Biblia, hermanito. Someteos pues a Dios. Hermano, explíqueme, ¿qué es someterse a Dios? ¿Qué cree usted que significa someterse a Dios? Ser obediente. ¿En qué? En todo. En todo. En todo. En todo. Ser obediente en nuestra mayordomía del dinero, en la mayordomía de nuestra familia, en la mayordomía del tiempo, en la mayordomía de los dones espirituales que Él ha derramado sobre nosotros, en la mayordomía del oficio vocacional que nos ha dado: profesor, médico, enfermero, etcétera, carpintero, mecánico, etcétera, etcétera. Ser sometido al Señor es serle obediente. 14:15 de Juan, que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Póngase de pie.